Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Mónica Montiel, terapeuta de CAPI, y hoy les vamos a hablar sobre el duelo. Sabemos que ha sido un periodo complicado, que la pandemia ha dejado consigo muchas pérdidas, muchos cambios en la vida de todos, algunos más difíciles, algunos un poquito más fáciles de sobrellevar. Y es por eso que hoy, pues a un año y un poquito más ya de toda esta situación, hemos querido hablarles sobre este tema. Hoy nos vamos a enfocar sobre las diferentes emociones que aparecen en este periodo de duelo. Queremos hablarles y platicarles sobre la parte sana de ellas y también poner algunos foquitos de alerta por si ustedes están pasando por esta situación e identifican que las emociones que ustedes están viviendo están saliendo ya de control o ya no podemos manejarlas, tengan ustedes un referente y podamos pues saber identificarlas para poder pedir ayuda. Una de las primeras emociones que aparecen en un proceso de duelo es el miedo. Esta es una emoción natural, es una emoción que tiene una funcionalidad. La principal es el poder alertarnos para pedir ayuda. Cuando un familiar, una persona querida fallece, se despierta el miedo principalmente hacia el futuro. ¿A qué voy a hacer? Viene una reestructuración, cambios que me despiertan pues esta angustia sobre cómo va a ser el futuro sin esa persona, sobre todos los elementos que yo voy a tener que empezar a considerar y a poner en juego para ir moviendo y para ir adaptando y ajustándolos a una realidad diferente. Como les decía, el miedo nos va a ayudar para pedir ayuda, para poder saber que a veces necesitamos agarrarnos de nuestro entorno, de las personas cercanas y recibir el apoyo por parte de ellos para poder salir adelante. También se despierta un miedo ante la confrontación de la propia muerte. Estas experiencias pues nos llevan a hacer nuevamente racional y muy presente la posibilidad de que también nosotros somos seres finitos que eventualmente pues también vamos a morir. Entonces también viene esta serie de pensamientos alrededor de lo que va a pasar ante mi propia muerte, de los propios cambios que van a irse generando con las personas o el entorno con el que yo estoy conviviendo, nuestros hijos, nuestra pareja, incluso nuestras mascotas. También viene esta parte, este miedo nos prepara para poner escenarios diferentes, para empezar a considerar cambios inmediatos sobre los posibles, algunos elementos que tenemos que considerar ante la muerte inmediata, como preparativos, los funerales, toda esta situación que nos lleva y nos deja ver pues escenarios, como yo les decía, donde la principal preocupación es que no va a estar esa persona con la que solíamos estar, y eso pues nos despierta angustia. A pesar de que las emociones que vamos a ir nombrando son naturales en un proceso de duelo, llega un punto donde si se rebasa o donde si aparecen conductas que ya sobrepasan su manejo, pues ya estas emociones, en lugar de ser funcionales para todo este proceso, llegan a ser todo lo contrario, es decir, emociones disfuncionales, emociones que nos limitan en nuestra propia recuperación. Hablando del miedo, pues vamos a ir platicando un poquito sobre cuáles son las características de esta disfuncionalidad. Cómo saber que el miedo ya está aumentando y que ya no nos estamos permitiendo vivir un duelo sano. Primero que nada es cuando el miedo se convierte en pánico o en fobia. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones asociadas a la muerte, en este caso, bueno, en la pandemia, por ejemplo. Este miedo puede crecer una fobia a salir, a volver a retomar actividades, a la posibilidad de que me pase a mí también y entonces ya no quiera tener yo contacto con el mundo exterior. Y bueno, esto puede ser en cualquier ejemplo asociado a la muerte o al motivo por el cual la persona cercana a nuestra falleció. Entonces, es normal que nos dé miedo volver a enfrentar la vida, pero si notamos que esto ya crece a un pánico, una fobia que nos limita nuestras actividades, ese es un foquito de alerta. La siguiente es que este miedo se convierte en ansiedad y en angustia constante que no nos deje dormir, que nos esté llevando a tener pensamientos reiterativos sobre la posibilidad de que a mí o que a otro ser querido nos pase algo. La angustia o la ansiedad ante el futuro. Yo sé que es normal que yo me preocupe y que me vengan dudas sobre cómo va a ser el futuro sin esta persona, pero si yo veo que esto empieza a no dejarme dormir, a que pase un tiempo ya pues largo y yo siga pensando en que no voy a poder seguir sobreviviendo, que no voy a poder llevar mis actividades normales, que no me voy a poder reponer, también es otro foquito de alerta.
Otro mecanismo ante el cual nos enfrentamos al miedo y que es poco funcional es la disociación. Es esta experiencia donde las personas refieren no sentir nada. A pesar de que viene este miedo, ¿no? Y que yo me siento angustiado, prefiero evitar esa sensación, ese contacto con esa emoción y negarla. Salir como si nada hubiera pasado, reprimirla, no hablarla, porque bueno, eventualmente esto también pues nos va a cobrar la factura. Otra situación asociada a la evitación es el consumo de algunas sustancias para evadir esta realidad, sobre todo alguna sustancia tóxica como alguna droga o el alcohol, que nos lleva justamente a poder tener la sensación de que solo si yo consumo esto puedo tolerar la incomodidad o el dolor o el miedo, la angustia que yo estoy sintiendo ante esta situación. Y por último, otra forma de evasión ante esta emoción es la hiperactividad. Es este tema de ponerme en muchas actividades que no me permiten hacer un espacio, una conciencia de mi emoción, de mi sentir, permitirme también vivir esta parte de dolor, de miedo, y al contrario me lleno de actividades, salgo, me ocupo en todo momento para estar constantemente ocupando mi mente en otras situaciones y no permitirme llegar a confrontar con el dolor, con la ausencia y con todos estos cambios de los que hablamos. Estos son algunas señales que si tú detectas es momento de pedir ayuda. La siguiente emoción que aparece en este proceso de duelo es el enfado. Es el enojo. Es muy normal que ante una situación así nos sentamos enojados con el mundo, con Dios, con las personas, porque de alguna manera nos enfrentamos a un cambio de una manera muy radical. Hay muchos movimientos, hay muchos sentimientos encontrados y el enojo es funcional en este momento porque eso nos va a ayudar a enmarcar un espacio para nosotros, a poner límites. Cuando tenemos una pérdida, también nosotros necesitamos un espacio personal, un espacio que nos permita vivir y enfrentar todo este proceso emocional, y para ello es necesario que yo ponga límites a los demás. A pesar de que las personas van a tratar de acercarse para darnos su apoyo, para estar con nosotros, también es necesario tener espacios de intimidad y de soledad para poder procesar toda esta información. El enfado nos va a ayudar a esto, a marcar límites, a tomar decisiones también en relación al futuro. Nos va a dar esta fuerza y esta energía para ir haciendo estos cambios donde, a pesar de que hay dolor, también el enfado nos va a mover para que justamente yo pueda no soltar algunas otras actividades que tienen que ser necesarias, ¿no? Como qué voy a hacer yo con las pertenencias de las personas, de la persona que no está, con los bienes, es decir, una serie de movimientos que se van a ir dando después, y que gracias al enfado yo voy a tener también esta energía para poder defender y para poder estructurar este nuevo futuro. También nos va a ayudar para poder saber decir no. Muchas veces en afán de que nosotros estemos bien y que las personas que nos quieren rescatar de este dolor, nos quieren jalar actividades, nos quieren jalar a otro tipo de situaciones para los cuales a veces no estamos listos, y este enojo también nos va a poder ayudar a poder decirles que no, a poderles pedir un tiempo fuera. Ok. El enojo, en una visión más disfuncional, nos va a llevar a sentir una rabia excesiva. Cuando empezamos a notar que nosotros estamos irritables por todo, que estamos a la defensiva, que todo nos parece mal, que estamos constantemente enojados y culpando al resto del mundo y cuestionando, y es esta energía que no nos deja avanzar y que además nos genera un malestar constante, también es un foquito de alerta. A veces vivir en enojo es una forma de encubrir la tristeza. Es más fácil que yo me relacione con el mundo desde la parte de agresión, desde la parte del enojo, porque eso va a generar un conflicto inmediato que me va a evitar, ¿no? el estar o bajarme a la emoción que está sustentando esto que es el dolor. Más bien yo me la vivo en conflicto, un conflicto constante que me genera malestar y que de alguna manera desvía mi atención para resolver ese problema inmediato en lugar de permitirme contactar con lo que me está moviendo. Entonces, este foquito de alerta tiene que ver con estar en este constante estado de irritabilidad, de estados de agresión. En ocasiones pueden ser agresiones físicas, verbales
o en otras ocasiones agresiones pasivas, ¿no? Un poco más como comentarios hirientes, como pues estaría mejor que alguien más se hubiera ido y no mi familiar, y a lo mejor enfocándonos a personas que estuvieron implicadas también en el motivo de fallecimiento, hablando de la pandemia, por ejemplo, por qué no se murieron otras personas a lo mejor más grandes o que no hacían un bien en el mundo como mi familiar, es decir, estar cuestionando y expresando de alguna manera el deseo de que hubiera sido alguien más. El enojo también se puede volcar hacia uno mismo en sentimientos de culpa excesiva. Si yo hubiera hecho más, si yo tal vez hubiera tomado cierta decisión, y ese enojo se traduce en un maltrato hacia mí, en una culpabilización constante que no me permite funcionar y que no me permite lograr la aceptación de que puede que yo hice todo lo que estuvo en mis manos para poder rescatar y para poder hacer pues lo humanamente posible para salvar a la persona, pero a lo mejor no logramos ver que también nuestras capacidades de ayuda tenían un límite y nos culpamos y estamos en este tema constante de estarnos castigando. A veces nos descuidamos, caemos en adicciones, como yo les decía, caemos en situaciones que de alguna u otra manera nos hacen daño, nos lastiman y lo tomamos como una forma también de escarmiento. Si yo sigo viviendo, tengo que castigarme por estar vivo, porque no fui yo el que se fue. Y bueno, otros escenarios también es donde mostramos un enojo desplazado, es decir, un enojo hacia las personas que me recuerdan a mi familiar o a la persona que ya no está. Y entonces, si era mi pareja, yo empiezo a mostrarme molesto con todas las parejas que veo porque ellos sí pudieron ser felices. Si es mi papá o es mi mamá, a lo mejor yo me empiezo a mostrar enfadado, enojado, resentido con los otros hijos que sí tienen a sus papás. Es decir, traslado mi propio enojo y mi propio dolor hacia escenarios donde yo me veo reflejados. La tristeza o el dolor. Creo que es una de las emociones pues con más manifestación en un proceso de duelo. Y yo les podría decir que tal vez es una de las más significativas porque su función, a pesar de lo incómodo que es, tiene que ver con la aceptación. El dolor, la tristeza, nos ayudan y aparecen como un mecanismo para ayudarnos a reacomodar y lograr la aceptación. Todos estos cambios que se van a empezar a generar, el empezar a ver un futuro sin esta persona, el empezar a acomodar escenarios donde él no va a estar, él o ella no va a estar, generan un dolor que de alguna manera nos ayuda a hacer conciencia de esta ausencia y con ello poquito a poquito contactar con esta realidad y evitar estar en estados de lucha constante ante lo irremediable. Este dolor nos regresa cuando tenemos expectativas de a lo mejor esto es un sueño, a lo mejor no está pasando, se va a resolver, va a regresar. Estos ideales que a veces aparecen de manera natural en un proceso de duelo nos van a llevar a que a través del dolor podamos regresar a estos escenarios donde podamos contactar con esta realidad y a pesar de que es dolorosa nos ayuda a elaborarlo de una manera más tranquila. El dolor también nos ayuda a pedir rescate cuando pasa cierto tiempo y es necesario que nosotros también, ahora sí, después de un espacio personal de introspección, tengamos que ser rescatados y regresados al mundo real. La tristeza, el dolor nos hacen foquitos de alerta para rescatarnos y para que nos podamos agarrar de los círculos sociales que tenemos alrededor de nosotros. El dolor y la tristeza nos ayudan también a la elaboración de significados, a darle un sentido, a empezar ya, como yo les decía, acercarnos a un proceso de aceptación y a través de esa tristeza uno va encontrando significados y va poniendo un encuadre que nos permite ir resolviendo asuntos con la persona que ya no está a través de creencias, a través de la espiritualidad, a través de una serie de simbolismos que nos ayudan también bien orientado a que la tristeza pueda ser depositada en estos símbolos para trascenderlos y poder llegar al final de a una aceptación. Ok, el dolor ya de una manera disfuncional nos va a llevar generalmente a estados depresivos. Características de estos estados, la principal es el abandono.
cuando mi capacidad para reponerme es nula, cuando yo me descuido, cuando ya no sigo con mis planes, cuando prefiero estar pues en una carencia, ¿no?, de atenciones, de autocuidado, y el resultado es pues que mi salud se deteriora, que mi vida laboral a lo mejor se ve estancada, mi vida social también, mi día a día empieza a tener esta disfuncionalidad producto de mi deseo pues justo de no seguir adelante. Pues ese es un gran foquito de alerta de que necesitamos acudir con un experto, ir a pedir ayuda, porque bueno, pues al final hablábamos de que el dolor nos tiene que ayudar a trascender, a llegar a una aceptación, no a claudicar. También aparecen, bueno, acompañado de este dolor disfuncional, estos estados depresivos, esta rumiación, estos pensamientos constantes que van a ir desde ir saltando de la culpa, el enfado, la tristeza, en un círculo infinito que no nos va a permitir ir avanzando. También puede aparecer la parte de la victimización constante, donde yo dejo de tomar responsabilidades por mí y donde empiezo a justificar pues todas estas distorsiones en mi vida, todos estos fallos que ya son responsabilidad mía retomar. En este caso, suelo justificar después de un largo tiempo el que yo sigo siendo disfuncional, que yo no sigo avanzando por culpa de este evento, ¿no? Creo que una vez que uno va atravesando estas etapas del duelo y se llega a la aceptación, la meta es poder retomar nuestra vida con los cambios que tienen que estar presentes, pero sí retomarla. Y en este caso, cuando hay esta victimización producto de un dolor disfuncional, pues más bien nos atora y no nos permite hacernos responsable también de la toma de decisiones que deben de ir acompañados. Bueno, y una de las características también que aparecen en este dolor disfuncional es el abandono de planes a futuro. El que tanto mis planes personales como a lo mejor planes en conjunto que yo tenía con la persona que ya no está, también se abandonan, también se suspenden, se dejan de lado y pues ya no nos permite cumplir también con esos propósitos que eventualmente se habían establecido. Y bueno, la última emoción es una vez que vamos llegando al final de un proceso de duelo, cuando tenemos ya la recuperación, nos referimos al amor y a la alegría. Estas dos emociones son la parte final que nos avisa que hemos podido llegar a un proceso de adaptación. Estas emociones aparecen y su funcionalidad tiene que ver con volver a estructurar nuestra vida, que nuestro funcionamiento haya sido retomado, pero desde un homenaje, desde haber podido trascender la experiencia de una pérdida en simbolismos que nos permitan no solo funcionar, sino además acomodar ahora la presencia de esta persona que ya no está físicamente con nosotros en un escenario más trascendental, en un escenario espiritual sobre el cual nosotros vayamos a seguir construyendo metas, planes, todas estas pues actividades a lo mejor en honor a esa persona o como encontrando en ella un medio de impulso para lograrlos. Esta emoción también nos va a permitir extraer lecciones. Cuando llegamos a este momento también vamos a ser capaces de aprender no solo de la pérdida de esa persona, sino de mí, cómo me enfrenté a ella, qué recursos pude poner en juego, de qué estuve hecho, con qué personas estuve acompañado. Es una serie de movimientos que a pesar de que generaron enfado, dolor, tristeza, me marcan en el final del camino también una ganancia. Me permiten poder ver de todo lo que yo estoy construida, todos los elementos que me permitieron hacerle frente a esta realidad y me dejan ver también el espacio que me acompaña, quiénes son las personas que me aman, quiénes me apoyaron, quiénes han estado ahí. También a través de estas emociones, del amor principalmente, podemos trascender esta experiencia también en un sentido de ayuda a los demás. A través de eso nosotros podemos enfocar ahora también nuestro propio acompañamiento, apostarle a que mi propia experiencia pueda servirle a los demás y a veces llevar a cabo actividades relacionadas con la pérdida, es decir, si fue por una enfermedad, si fue un accidente, es decir, relacionamos el motivo que generó la muerte de mi ser querido con un nuevo objetivo de ayuda. Ahora yo voy a ayudar a las personas que estén en una situación similar, voy a apoyar, a veces se generan organizaciones, se generan fundaciones o simplemente se hacen actos de apoyo y de amor hacia otros.
Y bueno, las relaciones se fortalecen gracias a estas emociones. También nosotros podemos afianzar relaciones con los demás, aprovechar el tiempo, podemos resignificar cómo es esta relación con ellos ahora después de que yo ya viví una pérdida. Mis valores se vuelven como a acomodar, mis prioridades, y seguramente el resultado va a ser relaciones más cercanas donde yo me vinculo también tomando en cuenta aspectos más humanos y más personales, porque de alguna manera tengo la conciencia también de que son finitas. Bueno, esta parte también tiene su lado negativo. Cuando el amor no nos permite, o en nombre del amor no podemos llegar a este punto de aceptación y generamos más bien vínculos muy dependientes, justo basados en el miedo de no volver a perder, pues es un foquito de alerta que nos está diciendo que mis relaciones no se están forjando desde un lado sano, ¿no? Empezamos a tener este tipo de vínculos donde queremos por un lado, salvaguardar el bienestar de los demás, nos hacemos cargo de su dolor, de sus preocupaciones, en esta angustia, ¿no?, de tenerlos bien, y que en nuestra imaginación eso significa que a ellos no los perdamos, que ellos no se nos vayan y que entonces yo les quite todos los riesgos que pueda haber alrededor. Son relaciones de sobreprotección, de dependencia, donde si algo me separa un poco de ellos, donde si yo empiezo a notar una nueva pérdida, no necesariamente desde la muerte, sino a veces las relaciones pues acaban, los noviazgos, las parejas, entre padres e hijos tiene que haber separación. Es decir, cuando nos enfrentamos a estos procesos de cierre normal, aparecen estos foquitos que nos dicen cuidado, hay una pérdida, nos alteran y no nos permiten soltar y permitir este flujo normal de las relaciones. Hay esta negación a poder entender los finales como parte de un proceso de vida. No solo hablando de la muerte, sino justamente los finales de las relaciones, de las etapas, de los periodos. Y entonces yo me vinculo desde un lado de arraigo, donde yo no quiero volver a pasar por estos sentimientos de pérdida, y hago todo lo que esté en mis manos para, entre comillas, evitarlo, aunque no sea real. También se dan estos espacios de evasión, ¿no?, de una realidad. Nos quedamos estancados en las emociones anteriores, en un continuo girar entre sentimientos de culpa, enojo, tristeza, negación, y estamos girando en ellas y nunca logramos la trascendencia. Sigo cuestionándome a través de los años por qué la persona se fue, por qué no pudo acompañarme más tiempo, en lugar de lograr esta elaboración que me permita hacerlo presente desde un lado más espiritual. No lo logro trascender y sigo yo cuestionándome el por qué. Y bueno, pues esto va de la mano con el tema de la depresión, de la angustia constante, de todos estos estados de estancamiento que no me permiten evolucionar. Bueno, amigos, pues estas son las 4 principales emociones que aparecen en un proceso de duelo. Sabemos que este tema pues da para muchísimo más. Próximamente estaremos hablando y tocando estos temas también, que sabemos que pues han sido importantes y nos han ido acompañando y son parte de nuestra realidad a raíz de tantos cambios que se han generado pues en este periodo de pandemia que hemos vivido. Escríbanos si tienen alguna duda, cuéntenos cómo han llevado ustedes, si han atravesado por algún periodo justamente de duelo, si han tenido pérdidas, cómo se han enfrentado a ello. Cuéntenos, apórtenos con sus comentarios, y bueno, también si ustedes tienen alguna sugerencia de algún tema que les gustaría que abordáramos, si podemos aportarles con alguna orientación desde todos los contenidos que nosotros vamos subiendo en redes sociales, por favor déjenos en los comentarios, escríbanos, síganos en nuestras redes, suscríbanse a nuestro canal, y bueno, pues les damos las gracias por su atención, por tomarse estos ratitos de acompañarnos y permitirnos pues entrar a sus casas, a su vida, y poder ir juntos trabajando en la salud mental de todos. Gracias. Espera, no te vayas. Mira todos los videos que tenemos para ti. Síguenos y no te pierdas nuestro siguiente contenido.